Apreciados hermanos, Dios le bendiga abundantemente, que la paz del Señor, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté llenando sus corazones. Bendecimos cada una de sus vidas, cada una de las familias que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que están siguiendo las enseñanzas. Estamos dando estudio bíblico de Corintios y del libro a los Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tratando de que llegue la palabra sin adulterar a sus oídos y que sea el Espíritu Santo que le esté trayendo la revelación del mensaje que Dios sabe que usted necesita para su vida familiar, su vida laboral, su vida en todos los sentidos en el que usted se desarrolla en su vida social o eclesiástica, que el Señor sea llevando esa palabra que le permita alcanzar el conocimiento y la madurez que el Señor espera de sus hijos, porque Dios ha puesto una meta para cada uno de sus hijos hasta que lleguemos a la medida de Cristo, que es el varón perfecto. Y cada vez que nosotros estudiamos la palabra y permanecemos en la palabra, estamos en ese proceso de crecimiento delante del Señor. Como la semana pasada que tuvimos la enseñanza, estamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde se está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y en esta ocasión, el apóstol Pablo continúa hablando de este tema, pero ahora dice la resurrección de Jesús, que fue la primicia de la resurrección, donde establece que esa resurrección de Jesús es algo importante para su iglesia, es algo importante para el evangelio, es parte de la base del evangelio. Por eso continúa diciendo en el versículo 20 del capítulo 15 de 1 Corintios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. En la parte anterior del capítulo, Pablo ha demostrado, más allá de las dudas, de que Jesús resucitó de los muertos. Vemos como todo el argumento de los primeros versículos del 1 hasta el 20 era la prueba de esa resurrección, donde el apóstol Pablo menciona situaciones específicas donde Jesús se le presentó a personas a nivel individual y luego habla de personas a nivel grupal, que dice en ese momento que aún personas de las que estuvieron en ese encuentro con el Cristo resucitado vivían. Entonces, él en esos primeros versículos está quitando toda duda acerca de la resurrección y la importancia del hecho de la resurrección, porque es importante la resurrección para la iglesia. Aquí ahora él está estableciendo un hecho de que Cristo ha resucitado de los muertos y que él es la primicia de lo que durmieron, de lo que murieron. Primicia es una palabra que se usa para el término de dar una ofrenda, lo primero que se saca. El uso secular de esta palabra puede ser decir dar una cuota de entrada, dar el inicial. Entonces, la resurrección de Jesús fue esa primera ofrenda. La resurrección representa nuestra resurrección. La resurrección de Jesús representa nuestra resurrección. ¿Por qué? Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también seremos nosotros plantados en su resurrección. En Romanos 6:5, el apóstol dando esta enseñanza, da esta declaración. La resurrección de Jesús anticipa
lo que acontecerá con cada uno de los suyos de su iglesia, porque seremos levantados en un cuerpo así como Él fue levantado. La resurrección de Jesús también son las primicias de nuestra resurrección en el sentido de que Él es nuestra cuota de entrada a la resurrección. Él es ese pago a nuestra resurrección, porque sí dice que nosotros fuimos plantados juntamente con Él, crucificados juntamente con Él. Dice que juntamente con Él seremos resucitados. Esa primicia dice que Él dio la garantía, que Él dio la cuota necesaria para la entrada a la resurrección. O sea, Jesús pagó el precio de nuestra admisión a la resurrección. Dice en el argumento, el apóstol Pablo retoma desde Adán cómo la muerte entró al mundo por un hombre. Dice entonces ahora, por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pablo comunica esa misma idea en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, del 12 al 21. Adán, que es a quien se está refiriendo por un hombre, cuando habla por un hombre, Adán es el primer hombre, que es una cabeza, que es el principal de la raza humana, y toda la humanidad fue puesta bajo condena de muerte por Adán. Dice que ahora el segundo Adán, el cual es Jesucristo, uno que se hizo hombre también, ahora es otra cabeza de la raza humana. Jesús trae resurrección a todos los que están bajo su liderazgo. En Cristo, dice, serán todos vivificados. ¿Qué puede significar esto? Que vamos a ser resucitados. Dice que todos resucitarán en el sentido de que recibirán un cuerpo de resurrección y que vivirán para siempre. Jesús claramente habló en su enseñanza en Juan 5:29 de la resurrección de vida y la resurrección para condenación. Y lo que hicieron los buenos, dice Juan 5:29, saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso dice, con Cristo todos serán vivificados, pero no significa que todos serán resucitados para estar para siempre con Él. Hay una resurrección para vida, lo que están escogido, elegido y sellado por Dios para salvación, y lo que hicieron lo malo, dice la palabra, que están para resurrección de condenación. Todos son resucitados, pero no todos recibirán la resurrección de la vida. Algunos recibirán esta condenación y vivirán para siempre en un cuerpo resucitado, pero en completa perdición. Continuamos en el versículo 24, que la resurrección de Jesús, en esta enseñanza que está dando el apóstol Pablo, demuestra que esta resurrección lleva a la solución de todas las cosas. Luego el fin, cuando entre el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, evidentemente se exceptúa aquel que sujetó a Él a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Habla de Jesús y de su posición, y que en Él fueron, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y que se sujetan todas las cosas, pero que Él está sujeto al Padre. Y vemos
durante Jesús estuvo en su ministerio en la tierra, siempre recalcó de que él estaba haciendo todo lo que hacía, lo que enseñaba, era en obediencia a la voluntad del Padre, aun cuando tenía que ir a la cruz a tomar la copa de la crucifixión, que él dejó esto en la voluntad de Dios y se quitó él, quitó su deseo y se rindió delante de Dios. Pablo inicia esta lectura diciendo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. En Efesios 1:10, Pablo revela el propósito eterno de Dios en la historia y dice que es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él. Pablo escribe de la reunión de todas las cosas en Jesús. O sea, todas las cosas serán reunidas en Jesús. Aquí en 1 Corintios, él espera el tiempo cuando todas las cosas son resueltas en Cristo. Y él presenta todo a Dios, el Padre, dando gloria al Dios que fue el autor de este plan eterno y que este plan no perece, que este plan se cumple, que es un plan eterno por los siglos de los siglos. Entonces, lo menciona aquí en 1 Corintios 15:24 y también lo escribe en el libro de los Efesios, que es la reina de las epístolas, donde se habla acerca de el pacto de salvación basado en la gracia. Entonces, el apóstol Pablo reitera que esa reunión de todas las cosas en Jesús y que él está esperando. Cuando haya suprimido, ¿qué es lo que va a acontecer? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Por ahora Dios ha permitido una medida de dominio y autoridad y potencia a los hombres, a Satanás, incluso a la muerte. Pero dice que todo esto es temporal. Jesús tomará su legítimo lugar como el bendito y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Después de la resurrección, Dios finalmente resolverá toda la historia de acuerdo con su voluntad. Dice, hasta que él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pablo aquí se refiere al reinado de los 1000 años de Jesús que se describe en el libro de Apocalipsis 21:6. Después de ese tiempo habrá una rebelión final inspirada por Satanás en Apocalipsis 27:10, lo cual Jesús destruirá y finalmente y para siempre pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte estará presente durante el reino milenial de Jesús, de acuerdo con lo dice Apocalipsis 29, Isaías 65:20. Pero después la muerte también será abolida. El postrer enemigo será destruido, que habla acá que es la muerte. La destrucción de la muerte fue mostrada en la resurrección de Jesús, donde él venció a la muerte. Cuando se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Apareció en la santa ciudad, dice, y apareció a muchos. Mateo 27:52 describe este acontecimiento, cuando en la resurrección de nuestro Redentor dice que muchos de los santos que habían muerto se levantaron y salieron de su tumba y entraron a la ciudad santa. Entonces el Señor crucificado fue proclamado victorioso sobre la muerte y sobre la tumba. Entonces, por eso el apóstol Pablo está describiendo todo lo que acontecerá y el orden que Dios lleva para cumplir su plan eterno. Cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él,
evidentemente se sitúa o está diciendo que aquel que sujetó a él todas las cosas, Cristo está sujeto y se refiere al Padre. Pablo recuerda que el Hijo no será algún día superior al Padre. Está diciendo cuál es su lugar, su posición. La relación Padre e Hijo será eterna. El Hijo mismo se sujetará al Padre. Y dice, ¿con qué fin? Para que Dios sea en todos, que sea todo en todos. Pablo hace referencia al deseo de Dios, el Hijo, de glorificar al Dios Padre por toda la eternidad. Que cada persona de la Trinidad sea glorificada una y otra vez. Cada persona de la Trinidad tiene su rol en el plan divino y cada uno de ellos recibirá la gloria para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea glorificado. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu Santo también glorifica al Hijo. Este aspecto importante de la naturaleza de Dios es algo lo que Dios quiere que nosotros como creyentes entendamos, teniendo una que muchas veces nos centramos en dar gloria a los demás, en dar gloria al predicador, en dar gloria al que enseña. Entonces, la palabra de Dios nos manda que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para la gloria de Dios, que Él es el único merecedor de nuestra alabanza. Continuamos en el versículo 29. Otras razones para creer en el principio de la resurrección, el apóstol Pablo lo está mencionando. Recordemos que la iglesia de Corintio creía en la resurrección de Jesús, pero no se sentían identificados ellos que iban a pasar por ese proceso de resurrección. Por eso el apóstol Pablo inicia esta enseñanza explicando desde el principio, desde la base, todo el proceso y poniéndolo como la base del evangelio. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovechas? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Que en ninguna manera los muertos no resucitarán. ¿Qué era el bautismo por los muertos? En un pasaje aparece y se menciona esta actividad en alguna referencia, diferentes apartados, y hay diferencia en la interpretación que se hace con respecto a esto. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, porque Pablo pone su vida en juego por el evangelio, porque él seguía poniendo, dice que me enfrenté, batallé y seguía exponiendo su vida por el evangelio si no hay una resurrección. Entonces, por eso le está hablando todo lo que estaba alcanzando, todo lo que hacía por la predicación del evangelio y hablaba de esa gloria. Entonces, la forma en que Pablo sufrió su vida, contó por el evangelio, era evidencia de la verdad de la resurrección, porque él sabía que todos sus sufrimientos eran temporales, eran parte de esta vida y que él iba a recibir un cuerpo transformado y que iba a ser resucitado. Os ruego, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.
Él se está jactando aquí un poco, pero su jactancia, dice, es tanto en vosotros. Esto es referente a los cristianos de Corinto y en Jesús. ¿De qué se jactaba Pablo? De que moría diariamente y de la batalla que tuvo con fieras. El libro de los Hechos nos registra un caso donde Pablo enfrentó animales salvajes en una arena. Puede que simplemente no se haya registrado, pero Pablo aquí está hablando como fue un hecho real en su vida como parte de su predicación en el Evangelio. Entonces, Pablo puede estar utilizando el término de fieras para hablar de manera figurada y referirse a todos sus oponentes humanos, salvajes y violentos, con lo cual él se enfrentó en la iglesia de los Efesios. Podemos ver estos hechos en el libro de Hechos 19, de 21 en adelante. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. La tercera prueba de Pablo para la resurrección en esta sesión es también convincente. Si no hay resurrección, entonces no hay un juicio futuro para considerarlo como parte de la vivencia del Evangelio. Entonces, la vida es vivida solo bajo el sol. Pablo le está diciendo, si insistimos en decir que no hay resurrección de los muertos para los creyentes, entonces nos adaptamos a que la vida aquí se termina cuando morimos bajo el sol, como se habla en el libro de Eclesiastés. Entonces, él insta a conocer, a profundizar acerca de la verdad de la resurrección. Conocer esta verdad acerca de nuestra resurrección debe dar como resultado que afecte nuestra forma de vivir, que nosotros realmente estemos viviendo, esperando ese momento donde se nos dará nuestro cuerpo transformado para estar para siempre con él. Él continúa diciendo, no erréis, o sea, no se equivoque, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, era como, ¿de dónde habrán sacado los cristianos de Corinto estas ideas extrañas que tenían acerca de la resurrección? Esas ideas que Pablo toma todo este versículo, todo este capítulo 15 para corregirlo. ¿Tuvieron algún mal pensamiento en asociarse con lo que no creían, uno que sí creían, otro que no creían en la resurrección? Entonces, por asociarse con un pagano, tipo de filosofía griega de esos tiempos, que no creían en la resurrección. Vemos que esto se expresa en Hechos 17. Era suficientemente malo para ellos estarse asociando con pensadores, filósofos de la época que pensaban sobre asuntos importantes o se involucraban en los asuntos espirituales para traer un mensaje tergiversado que no era lo que se estaba enseñando en el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, no vayan a equivocarse, las malas conversaciones pueden corromper las buenas costumbres. Toda la enseñanza que se le ha venido dando centrada en el Evangelio, cuando reciben a personas tales como los saduceos, se asocian con paganos, con filósofos griegos, empiezan a hablar el discurso de ellos y a creer lo que ellos están enseñando. Entonces, por eso él dice que esas conversaciones van a corromper lo que ellos ya habían aprendido, lo que se le había enseñado, las doctrinas sanas que el apóstol Pablo le había llevado. Las malas conversaciones entonces corrompen la buena costumbre. Y esa no es una cita del Antiguo Testamento o incluso de la palabra de Dios, pero dice, velen debidamente y no pequen porque algunos no conocen a Dios. Para un cristiano resistir el proceso de transformación de Dios por medio de la renovación de nuestra mente es descuidar el conocimiento de Dios, permanecer voluntariamente en ignorancia de la verdad,
es como un pecado. Entonces, por eso dice, velen debidamente y no pequen. Entonces, está refiriendo al hecho de que se involucran a escuchar mensajes que no están de acuerdo a la palabra, que riñen con la verdad del evangelio. Entonces, por eso le dice, estén atentos y no pequen con este tipo de actividades, porque están ignorando la verdad del evangelio y se están involucrando en conducta pecaminosa. Pero dirá alguno, 1 Corintios 15:35 dice, para hablar acerca del tema de la naturaleza de un cuerpo resucitado. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo presenta lo que podría ya ser una pregunta honesta, una pregunta válida, dependiendo de cómo se pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? Es una pregunta que Pablo no contesta en realidad en los siguientes versículos, porque la respuesta es obvia. Entonces, Dios resucita los muertos, como Pablo dijo a Agripa en Hechos 26:8. Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Esta podría ser una pregunta que Pablo está diciendo, eso es algo necio. Es una pregunta que igual Pablo responderá. Cuando dice necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Cada semilla su propio cuerpo. Entonces acá Pablo está llamando la atención fuerte cuando llama a los lectores necios. Esto es una pregunta necia. ¿En qué cuerpo vendrán? Y le pone como ejemplo lo que se da en la siembra. Pablo dice, nuestros cuerpos son como semillas, las cuales crecen en cuerpo de resurrección. Cuando se entierra el cuerpo de un creyente, está sembrando una semilla, está poniendo como esta figura, como cuando se siembra una semilla, la cual saldrá de la tierra como un cuerpo de resurrección. Está llevando un proceso natural que se da en la agricultura, en la siembra, que una semilla tiene que ser sepultada, y dice que este cuerpo, este grano queda desnudo y no sale el mismo árbol de donde salió esta semilla, sino que sale con un cuerpo de resurrección transformado. Está tomando este ejemplo para ilustrar cuál será el proceso. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Cada semilla su propio cuerpo. Cuando se planta un árbol de trigo, no sale una semilla de trigo grande, en vez de eso sale una planta de trigo. Aquí, Pablo está poniendo este ejemplo para que se pueda entender el proceso de la resurrección, que no va a venir en el mismo cuerpo de carne y sangre, sino que este cuerpo va a ser transformado, van a ser cuerpos mejorados. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Él continúa acá con la ilustración para que puedan entender como algo básico ese proceso y que sea natural para cada creyente entender lo que Dios hará con nuestros cuerpos cuando resucitemos. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Hay todo tipo de cuerpo, está el apóstol Pablo aquí explicando, diferente en la creación de Dios, pero también habla de cuerpos celestiales. Nuestro cuerpo de resurrección será un cuerpo celestial, celeste, adecuado a la vida en el cielo, no solamente para la vida en la tierra. Ahorita estamos sujetos a un cuerpo solo para vivir en la tierra. En ese momento se dará un cuerpo adecuado para vivir en el cielo como para vivir en la tierra.
Entonces el apóstol Pablo explica por qué los animales no se levantan en la resurrección. La carne del hombre es informada por un alma racional e inmortal. No así lo que son las otras criaturas. Y por tanto, él plantea esta diferencia. Hay diferentes cuerpos o estructura en el universo, el sol, la luna, las estrellas, y cada una de ellas, dice, fue creada con su propia gloria y es adecuada para su ambiente y sus necesidades, mientras que nuestros cuerpos presentes están adaptados para el ambiente y el tiempo en la tierra. Nuestros cuerpos de resurrección serán adaptados para un ambiente en la eternidad en el cielo. Una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues las estrellas es diferente es diferente de otra en gloria. Algunos pueden tomar esto para decir los diferentes grados de gloria en el creyente en el cielo, ya sea que haya grado de gloria, lo que parece seguramente, o lo sabremos cuando lleguemos al cielo. Si esta comparación que el apóstol Pablo está haciendo con la diferencia de los cuerpos celestes en el universo y que cada uno tiene gloria diferente, si va a ser así con los cuerpos resucitados. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. El apóstol Pablo aquí vuelve y menciona el tema de las dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa que está sujeta a carne y sangre y la naturaleza espiritual que viene por el sacrificio que Jesús hizo y ya entramos en ese pacto de salvación y tenemos una naturaleza diferente. Pablo da 4 contrastes entre nuestro cuerpo presente y nuestro cuerpo futuro de resurrección. Corruptible contra lo incorruptible, deshonra contra gloria, debilidad contra poder y natural contra lo espiritual. En todos los sentidos, el cuerpo que el apóstol Pablo está hablando acá, el cuerpo resucitado, gana, porque tiene todo para bien, todo positivo. Entonces, resucitará en incorrupción, resucitaremos en gloria y resucitaremos en poder en nuestros cuerpos glorificados. Dios quiere que la iglesia conozca estos puntos importantes que son la base del evangelio para que podamos vivir sabiamente, para que podamos continuar en ese desarrollo, en ese crecimiento, en la gracia del Señor y estar confiado de que nuestra vida no termina cuando este cuerpo deje de existir, sino que realmente nuestra vida comienza. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con el capítulo 16 del libro a los Corintios para continuar aprendiendo de esas enseñanzas fundamentales y básicas del Evangelio de Jesucristo que debemos nosotros cada día escudriñar, leer y meditar esta palabra. Nos ponemos en todo momento en la mano de Dios para que sea Dios que toque sus corazones, que toque su vida y que esta palabra les sea revelada en sus corazones para el propósito eterno. No se olvide de compartir esta enseñanza, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que les salga la notificación cuando estamos publicando la enseñanza. Dios le bendiga abundantemente y hasta la próxima semana.